Tenemos que entender que el hip hop no es un género musical como muchos creen o como muchos dicen. El hip hop es una cultura. En las comunidades afroamericanas de allá del Bronx, para los años 60, 70 y 80, quienes vivían en una situación muy marginal de pobreza y sobre todo de exclusión de todos los beneficios que podía ofrecerles el gobierno de ese entonces, pues se caracterizaban mucho porque en su diario vivir eran básicamente precarias las condiciones en las que se desarrollaban. Tenían que inventar, tenían que innovar nuevas formas de expresar todo aquello que sentían, de sacar de sí aquella necesidad de poder transmitir un mensaje o de poder hablar con un lenguaje diferente. Es ahí donde nace el hip hop, a partir de las necesidades, a partir del diario vivir, a partir del momento en el que se está desarrollando. Por ello, el hip hop es considerado una cultura. Sin embargo, con el transcurso de los años, para nosotros acá en Latinoamérica y el resto del mundo, el hip hop hay que entenderlo ya no como una cultura, sino como un movimiento, puesto que nosotros como escuchadores o hacedores del hip hop no vivimos día con día esta expresión, no nos reunimos en un determinado horario del día para poder hablar de graffiti, para poder hablar de rap, para poder hablar de breakdance, para poder hacer beats. En ninguna de estas situaciones es como que las vivimos cotidianamente. No obstante, para nosotros se vuelve todo un movimiento, puesto que adquirimos, nos identificamos y optamos por escoger uno de los 4 elementos que el hip hop ofrece como expresión artística hoy en nuestra modernidad. El hip hop es una cultura, la cual tiene 4 elementos. El primer elemento es el MC, que es el maestro de ceremonia, quien se encarga de hacer las rimas, es decir, el que rapea, ¿verdad? Aquel que improvisa, hablando de su realidad, hablando de un momento y hablando en un contexto diferente. El rap es utilizado para expresar todo aquello que el MC, es decir, el artista o el escritor, quiere dar a conocer sobre una vivencia personal, sobre algo que le incomoda, algo que no es de acuerdo a su manera de pensar o de vivir. Tenemos también el siguiente elemento, que es el graffiti. El graffiti van a ser todas aquellas expresiones que se hacen en la pared, ya sea de manera legal o ilegal, que son 2 como de sus ramas más comunes hoy en día. El graffiti está dividido en diferentes estilos, así como las bombas, los wildstyle, los 3D. Existen diferentes maneras de expresar el graffiti. ¿Qué es lo que se hace en el graffiti o qué es lo que se intenta expresar en el graffiti como arte? Pues algunos dirán que es un arte urbano, un arte de la calle, pero lo que realmente se trata es que en el graffiti se expresa el nombre o el AKA, o como se le conoce en el graffiti, el tag, es decir, la viñeta. El tag es como el nombre con el que te conocen como artista, como diseñador de las paredes. Y la idea central es que compitas con otros grafiteros, ¿verdad? Para ver quién hace la mejor obra de arte, bien hecha en tan poco tiempo. A diferencia de otras expresiones artísticas que se toman su tiempo, que tratan de expresar una situación en especial, el graffiti lo que busca es ganar el respeto a través de las calles, a través del arte y por supuesto mejorar ese nivel de creatividad. Por otro lado, también tenemos el tercer elemento, que es el b-boying, o como comercialmente lo conoce la prensa, el breakdance. Dentro del breakdance o b-boying, la figura masculina es conocida como el b-boy y la figura femenina es conocida como b-girl. Existen competencias a nivel mundial, existen competencias en las ciudades donde se ponen en práctica las diferentes expresiones del baile reunidas en un solo conjunto llamado b-boying. Parte del inicio también del b-boying es que pues en algún determinado punto la esclavitud para los negros en ese entonces era fuerte, entonces tenían ellos que inventar una manera de poder pelear a pesar de que tenían cadenas, poder pelear
para poder salir de esa situación. Es ahí donde ellos empiezan a crear como pasos de baile que parecen que están bailando, pero lo que realmente están entrenando patadas, golpes, puñetazos, etcétera. Entonces luego esto es heredado a las costumbres que hoy conocemos, y pues de ahí parte lo que es el breakdance, y tenemos lo que es el breakdance. También tiene sus diferentes estilos. Por ejemplo, un verdadero b-boy es aquel que crea pasos, que innova, que aporta a la cultura. En cambio, un breaker es nada más una persona que solo está siguiendo los pasos que ya otro dio, siguiendo los pasos que ya están, ¿no? Y por último tenemos el cuarto elemento, que es el DJ. El DJ no es como vulgarmente conocemos, que es la persona que pone y quita canciones, ¿verdad? El DJ es el que crea las pistas, es el que mezcla las pistas. El DJ es el que graba las canciones del MC, del que rapea, ¿verdad? Y es el que las produce. Por ello, en un determinado punto, hoy se conoce que el elemento es el DJ, sí, pero la mayoría de los DJs prefieren llamarse productores o prefieren llamarse beatmakers, es decir, los creadores de las pistas. El DJ fue el que ponía el ambiente en las esquinas y en las calles del Bronx. Cuando el DJ hacía los break, era cuando los beat boys bailaban, y al mismo tiempo los MCs rapeaban. Entonces el DJ es básicamente como el elemento número uno que podríamos hacer ese análisis, porque es de quien más se habla, que musicalizaba los momentos. Por supuesto, en los 60s ya se conoce que ya habían como primeras expresiones del graffiti. Pero si hablamos de una manera sistemática, yo consideraría que fue el DJ o el disc jockey el primer elemento que aparece en la cultura hip hop. Algunos nombres muy conocidos como Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, entre otros, que van a ser los precursores de toda esta unión. Van a crear una paz y van a decir: ya no podemos seguirnos matando, ya no podemos permitir que nuestros hermanos consuman productos dañinos, porque eso es lo que quiere el sistema, eso es lo que quiere el capitalismo, y debemos de utilizar nuestro conocimiento y nuestra arte para un signo de protesta. A partir de ahí es donde vamos a encontrar otros elementos que van a empezar a aportar. Bueno, para este punto, lo que a nosotros nos interesa discutir es el hip hop, viéndolo desde la perspectiva de la música crítica y la denuncia social o inconformismo social. En primer punto, vamos a discutir un poco acerca de lo que sería la música crítica, en qué sentido la música se ha vuelto crítica, qué tipo de arte podría ser este, ¿no? Y luego la denuncia social que se ha dado en diversos géneros y del cual tenemos en este momento como representante al hip hop. Entonces, la música, como bien se sabe, ha sido utilizada por la humanidad en diversas facetas, como tratamientos, como terapia, y en este sentido la música no solo se ha limitado a quedarse en lo bello y lo agradable de las notas, sino que también ha sido una herramienta fundamental para transmitir o preservar ideas a lo largo de la historia, ideas que pueden ser tanto personales como podrían ser culturales o políticas. Además, la música tiene un hecho bastante interesante, y es que reúne a los individuos, los conecta entre sí al promover una idea, al promover un sentimiento, al estar a la vanguardia de la cotidianidad y de la denuncia social o crítica. Esta se vuelve unificadora de individuos que andan dispersos y que se encuentran gracias a ideas transmitidas. Además, la música también nos permite transportarnos en el tiempo y conocer facetas históricas, políticas, sociales, culturales de un pueblo determinado durante un tiempo determinado.
Decimos la verdad mientras el Papa miente en Roma. La música, siendo una obra de arte, llega también a ser un reflejo o una imitación de la naturaleza. Es por ello que la música no se puede coincidir sin el hombre, sin la vida en la sociedad, sin la vida en la que se genera el arte, sin esos matices que están dispersos alrededor del artista. La música crítica tiene un estilo de denuncia social, y de hecho esto no va a ser novedoso con el hip hop, no va a ser nuevo, sino que ya tenemos un rasgo, ya tenemos un patrón en la historia. Y por dar un ejemplo algo reciente también, vamos a hablar del blues. El blues, tal cual, fue creado por pequeños grupos de negros que denunciaban maltratos, que denunciaban violencias, que denunciaban tratos injustos. Bueno, el blues viene del inglés blue, que no es el color azul. En este caso, el blues es sentirse triste, es sentirse agobiado, sentirse deprimido. Es una palabra muy fuerte si alguien utiliza este verbo y dice algo como I am blue. Es algo muy grave y esa persona prácticamente está pidiendo auxilio. Y así fue como surgió esa música, denunciando de una manifestación no solo en las letras, sino también en la composición, al crear una nueva escala musical, al conectar nuevas notas y al agregar acordes que para el tiempo se consideraban sucios y desordenados. Es aquí donde se da el caso de la denuncia social, porque la música ya no solo es crítica, ya no solo refleja naturaleza, sino que ahora también la denuncia. Denuncia aquello de lo cual el hombre tiene control, como pueden ser acciones políticas. Contra la pared, solicita mi carnet y me golpea sin razón el policía, hijo de puta. Me exige a presión que lo vea con respeto. En este sentido es donde el rap, el hip hop, ha encontrado la mejor forma para expresarse, para denunciar problemas de la cotidianidad e inconformismos de grupos tanto pequeños como podría ser la totalidad de la sociedad. Se sabe de que el hip hop se creó allá por los 70s en el Bronx de Nueva York. Sin embargo, es bastante interesante recalcar que este género se ha expandido a países de distintas lenguas, no solo en inglés, y ha afectado en buena manera a Latinoamérica, donde hay mucha expresión, y esto es debido a las condiciones de vida que se tienen en Latinoamérica, condiciones de vida que han sido propiciadas por países dominantes y mal llamados del primer mundo. Es aquí donde, es en estos barrios, donde las verdaderas denuncias sociales salen a flote, y muchos artistas siguen encontrando ese medio en el hip hop. Es bastante importante señalar que estos grupos son grupos sociales, no solo es un arte, sino que es una manera de protesta y de expresión. Y en ese sentido, el hip hop cumple tanto siendo música crítica, siendo reflejo de la realidad y siendo una denuncia social, una forma de expresarse y de hacerse notar, de denunciarlo y de darle voz a los que no tienen voz. Muchas gracias.